Muy buenos días a todos. Mi nombre es Pablo Gallar, soy ingeniero en producción agropecuaria, MBA, y estoy trabajando en la compañía Monsanto en los últimos 23 años. 22 años con base en Argentina y en el último año en Estados Unidos, y estoy a cargo de la estrategia de distribución para todos los negocios que tiene Monsanto en Estados Unidos. También en mi trayectoria he sido presidente de la Asociación Argentina de Maíz en Argentina, vicepresidente de la Asociación Argentina de Girasol también, entre otras actividades en el sector agroindustrial. Bueno, en el día de hoy me han invitado para participar del Congreso y vamos a hablar básicamente de la distribución y de la llegada al cliente, haciendo una comparación entre Latinoamérica y Estados Unidos. Y finalmente voy a comentarles, a compartir con ustedes algunas proyecciones o mi visualización acerca del futuro del sector. Bueno, al final de cada día contamos con 200.000 personas más netas en nuestro mundo. Esto es un crecimiento poblacional muy importante y si proyectamos el crecimiento hacia el 2030, vamos a contar con una población superior a los 8.000 millones de personas. Si lo comparamos con el año 70, en donde teníamos 3,7 billones de personas, realmente el crecimiento es notable y exponencial. El otro factor importante es la economía. El crecimiento económico a nivel mundial tiene un origen en aproximadamente un 60% en los países subdesarrollados. Esto quiere decir de que el primer factor de cambio ante un cambio en la economía es la alimentación. Personas que se alimentaban solamente con dietas de carbohidratos pasan a alimentarse con dietas más ricas en proteínas como la carne, huevo y leche, generando un consumo a nivel mundial de alimentos muy superior al que estamos teniendo en estos días y hemos tenido en el pasado. Esto es algo muy importante, algo que hay que tener en cuenta a nivel mundial y por supuesto es una oportunidad enorme para el sector agrícola, el sector tecnológico, en pos de poder suplir la demanda adicional que va a venir en los próximos tiempos. Y el gran desafío que todos tenemos es producir mucho más con menos, en un ámbito de sustentabilidad. Ustedes pueden observar en el gráfico de la izquierda la proyección de los cultivos con base el año 2000 al 2030. Son proyecciones la mayoría de ellos, arriba del 100% de producción. Es el caso del maíz, soja, trigo, algodón, arroz. En todos ellos, en estos próximos años, vamos a tener un incremento muy importante. En el gráfico de la derecha, ustedes pueden observar la capacidad, digamos, la cantidad de acres o de hectáreas per cápita, y si lo comparamos en los últimos 50 años, prácticamente con base en el año 60, un acre por habitante, hoy vamos a estar en los próximos años en menos de 0,4. Esto quiere decir de que tenemos que producir mucho más con menos y por supuesto en un ámbito de sustentabilidad productiva. Un solo ejemplo, si los rendimientos se hubiesen mantenido estables del año 2000 a la actualidad y en base a la demanda que hemos tenido de alimentos, hubiésemos necesitado aproximadamente 250 millones de acres más a nivel mundial o aproximadamente unos 100 millones de hectáreas adicionales. Es lo que corresponde prácticamente a toda la agricultura de Estados Unidos. Esto se cubrió obviamente con un mayor avance tecnológico, un mayor flujo tecnológico, mayores rendimientos, pero el desafío recién empieza y nos queda mucho por delante. Quisiera contarles, o por lo menos refrescar, la situación de Argentina. Argentina, el año 2007, contaba con 30 millones de hectáreas agrícolas. Básicamente el cultivo más importante es soja, con prácticamente 13 millones de hectáreas en ese momento, 4 millones en el caso de maíz,
5 millones en trigo y después cultivos menores. En el año 2012 llegamos a tener en Argentina 35 millones de hectáreas, obviamente un crecimiento importante en soja, se mantuvo el maíz, bajó trigo y se mantuvieron los otros cultivos. La proyección que tenemos que deberíamos tener como país es seguir aumentando la superficie agrícola. Argentina tiene todo el potencial, la capacidad para hacer la tecnología y los mejores productores. Y nuestra proyección es llegar a 40 millones de hectáreas en el año 2020, siguiendo, digamos, la tendencia con un aumento de soja, pero por supuesto, para que esto sea factible, para pensar en un futuro, en un concepto de productividad sustentable, es mandatorio el incremento de maíz y por lo menos a 8 millones de hectáreas. Se puede hacer, no me cabe la menor duda. Obviamente no solamente necesitamos los mejores productores que los tenemos, las tecnologías que las tenemos, las compañías, la cadena de valor integrada en pos de ayudar a esto, sino también obviamente necesitamos políticas acordes para ayudar a que todo este proceso confluya en una agricultura mejor y sin lugar a dudas Argentina es uno de los pocos países que tiene esta oportunidad realmente de producir mucho más y en un concepto sustentable. A nivel de superficie contamos hoy en Argentina con 44 millones de hectáreas de suelos clase 1, 2 y 3, son suelos aptos para agricultura, así que ahí tenemos un margen importante para poder aumentar. Pero la buena noticia es que además Argentina cuenta con 24 millones de hectáreas de suelos clase 4, suelos con ciertas limitantes, pero con las tecnologías actuales, el manejo actual, se podría hacer agricultura y de hecho se hace agricultura con determinados cultivos, obviamente con un manejo específico para esas circunstancias o esos ambientes. Entonces la realidad, Argentina en conclusión tiene muchísimas hectáreas disponibles para aumentar su producción y por supuesto seguir el camino que ha seguido la Argentina de aumentar los rendimientos a través de un flujo tecnológico muy importante. Yendo al rendimiento, a la evolución del rendimiento de maíz, yo diría que hay tres pilares importantes en el rendimiento de maíz. El primer pilar, sin lugar a dudas, es la genética. Hay que tener genética adaptada, hay que tener breeding o investigación propia del lugar, con flujos tecnológicos de otros países en pos de mejorar la genética y la planta de maíz. El segundo factor fue la biotecnología. La biotecnología generó un aumento de rendimiento exponencial, cuántico, a partir del 98, en donde se lanzó el primer evento biotecnológico. Y la última etapa, realmente también muy importante, son las prácticas agronómicas. Y acá me quiero detener un segundo. Las prácticas agronómicas es el manejo del cultivo, pero dentro de las prácticas es cómo integrar las tecnologías disponibles que tiene hoy la Argentina, cómo integrar a las distintas personas o grupos o asociaciones que están involucradas en la producción en pos de maximizar esa integración, generar una prescripción y generar una recomendación acorde a cada productor, a cada ambiente, en pos de aumentar el rendimiento, maximizar o mejorar, eficientizar los costos y obviamente generar mayor riqueza y mayor rentabilidad. El gran desafío acá es el know-how, es el conocimiento, es la integración. Y de eso voy a explicar un poco más en los próximos slides. Una proyección que deberíamos tener como argentinos y como responsables de la agricultura de la Argentina es aumentar los rendimientos de maíz por lo menos al 2030 en 11.000 kilos. Gran parte de este aumento va a estar basado en la integración, en el manejo de las tecnologías y sin lugar a dudas que lo podemos hacer, pero bueno, hay que trabajar mucho y ese es el desafío que nos enfrentamos hoy. Quiero pasar a contarles cómo son cómo es la segmentación de los productores en Argentina y en Estados Unidos. Esto fue un trabajo que Monsanto realizó a nivel global hace unos años, pero obviamente sigue vigente y de alguna manera puede servir para entender
los distintos perfiles de productores a través del mundo. Yo les puedo decir con mi experiencia que hay mucha similitud a nivel de productor, tienen las mismas dificultades en Ucrania, Estados Unidos, Argentina. Obviamente viven en ambientes diferentes, países diferentes, políticas diferentes, pero la realidad es que hay una gran oportunidad de juntar experiencia del mundo para obviamente servir mejor a los productores, porque realmente hay muchas similitudes. Pero bueno, yendo a este estudio, lo que pudimos detectar es que en Argentina tenemos aproximadamente un 38% de productores que están muy abocados a la búsqueda de precio. Tenemos un 24% de los productores que son experimentadores independientes. Son aquellas personas que tienen entrepreneurs, que se automotivan, que experimentan, que hacen ensayos y que confían solamente en su información. Después tenemos un porcentaje muy chico de personas que necesitan de relacionamiento con empresas, distribuidores, es un 9%, 2% de productores tradicionalistas. Y después sí hay dos grupos de productores, un 15% de productores que son muy entusiastas, que buscan todo, buscan todas las posibilidades para avanzar, muy curiosos, muy realmente de grandes ganas de expandirse, y un 12% de productores que buscan la maximización del rendimiento. Si eso lo comparamos con Estados Unidos, hay algunas diferencias importantes y que valen la pena destacar. En Estados Unidos los productores que buscan precio es un 15% versus un 38% en Argentina. Probablemente el efecto soja en Argentina haya influido mucho en esto. Productores independientes, un 11%. Y después sí es muy importante en Estados Unidos el tema de la tradición y el tema del relacionamiento. Y por supuesto, por encima, productores que buscan el rendimiento y la optimización. Y acá me quiero destacar, en mi año de experiencia viviendo en Estados Unidos y trabajando con productores y distribuidores, el productor es realmente muy interesante porque necesita el relacionamiento no solamente con las personas, sino también con las marcas. La gran discusión de tractores entre Colorado y Verde, la discusión de las marcas de semillas, Decal, Pioneer, por ejemplo, y la religión. Son temas que son muy importantes para los productores, sobre todo en el Midwest, y obviamente hay que tenerlos en cuenta en el momento de diseñar estrategias de llegada al cliente para ser efectivos, porque son temas que de no tenerlos en cuenta, obviamente las estrategias comerciales y tecnológicas pueden fracasar o por lo menos se pueden retrasar sensiblemente. Así que hay algunas diferencias con respecto a la Argentina. También, si evaluamos los últimos años, si evaluamos la tendencia que visualizamos en los productores, sobre todo aquellos productores medianos o grandes, debido básicamente al negocio agrícola ha venido creciendo y es un negocio importante, mucho más importante hoy en comparación con los últimos 20 o 30 años a nivel mundial, debido a que hay muchos fondos de inversión y grandes inversionistas que optan por la agricultura como un lugar de inversión. Obviamente los productores se han focalizado en maximizar ese retorno de inversión. Hay muchas inversiones en bonos, acciones, muchas inversiones en compras de tierras, tanto en Brasil, Argentina, tendencia similar, pero todavía no plasmada en Ucrania. Y hay mucha conectividad, los productores están entendiendo de que el mundo los puede ayudar, que ver inversiones en otros países, en otras regiones, también puede ayudar o maximizar su negocio y expandir ese retorno sobre la inversión y atraer nuevos inversores y nuevos capitales. Una intensificación tecnológica brutal, en pos también de una mejora en la operación. Al expandir las unidades de negocio se necesita corporizarse de alguna manera, se necesita entender cuáles son los factores para efectivizar, para ser más efectivos a nivel de manejo de costos y por supuesto aumentar rendimientos con el menor costo posible. También hemos notado que este crecimiento de los últimos 10 años en superficie está
parando un poco y hay muchas opciones de integración vertical, es decir, cómo agregamos valor a la actividad de farming o de producción y bueno, y eso está muy vigente hoy y hay muchas alternativas de producción en los distintos países en donde esto ocurre con mayor intensidad, como puede Argentina, Paraguay, Brasil y algunos países de Europa del Este. Escala y obviamente poder de compra. Algunas comparaciones desde el punto de vista comercial y de relacionamiento entre empresas y productores, si uno visualiza cómo era la llegada del cliente en el pasado, era una llegada básicamente basada en un producto, tecnología, precio, etc. Hoy se basa en el tipo de cliente, hoy se analiza muy bien el tipo de cliente en pos de brindar una solución específica para cada uno de ellos y el concepto de integración. La palabra importante hoy es la integración, cómo integramos las tecnologías, cómo integramos los servicios en pos de tener digamos, ventajas comunes y valores comunes. El estilo antes era independiente, productor, compra semillas, agroquímicos y bueno, es solamente una transacción, compro con el precio más bajo posible, no tengo más relación que la compra y trato de maximizar mi negociación versus una interdependencia que se está visualizando hoy, una conexión entre las distintas partes de la cadena de valor, entre por ejemplo un proveedor, un productor, en donde ambos tienen oportunidades en común, en donde buscan una eficiencia en común en vez de esta independencia que había antes. El esfuerzo antes era solamente márgenes, yo cuido mi margen, no me importa el margen del otro. Hoy hay una búsqueda de eficiencia. Esto pasa no solamente en la agricultura, pasa en los mercados de consumo masivo, en los mercados de alimentos, en donde se busca una eficiencia y una estrategia común. Negociación, foco en el poder, antes soy muy grande, compro mucho descuento, enfoco en la estrategia. ¿Cómo mejoro, cómo puedo seguir aumentando mi unidad de negocios, cómo me puedes ayudar para ser más grande y mejor? Y contactos, antes había una sola persona que compraba insumos en el agro de cada empresa, inclusive las empresas grandes. Hoy hay una multiplicidad de personas porque el negocio está mucho más integrado y necesitan analizarse todas las partes en pos de mejorar la eficiencia de la operación. Grandes cambios, por eso desde el punto de vista profesional, y es un mensaje para los profesionales del agro, es una gran oportunidad, es una oportunidad de ser más profesional, se necesita más educación, más preparación para poder ayudar a acompañar al sector en esta gran dinámica, en este gran cambio que estamos viviendo afortunadamente. Un poquito de información acerca de Argentina a nivel de distribuidores. Bueno, hoy oficialmente hay 1.020 acopios que venden insumos agropecuarios y hay otro 15% por encima de este número que solamente acopian sin vender insumos. Y además hay unas 700 agronomías que no tienen acopio y hay también una cantidad similar de multiplicadores de semillas de soja. Esto conforma de alguna manera el grupo de distribuidores que proveen de insumos agropecuarios a los productores. Mi visión es, en el caso de los acopios, muchos de ellos tienen estos productos en pos de apalancar el negocio del acopio y tener una solución integrada. Esto es muy importante, el gran paso que hay que dar es no solamente proveer de todos los productos y servicios, sino integrar esas tecnologías, estar en el campo, ayudar al productor a maximizar esa ecuación en pos del rendimiento. Para eso se requiere mucho profesionalismo, mucho concepto agronómico, mucho servicio, mucho conocimiento de finanzas y esa es la gran oportunidad que contamos en el sistema de distribución de Argentina. Cuando visualizamos los segmentos actitudinales que les mostré en el slide anterior, yo diría que podemos segmentar en dos grandes grupos, el grupo de precio y el grupo de productividad. En el grupo de productividad se incluyen los experimentadores independientes, los tradicionalistas, los que requieren relacionamiento, aquellos que buscan el máximo rendimiento y aquellos que buscan todo para mejorar su productividad.
Básicamente el grupo de precio, en el grupo de precio hay un porcentaje de participación de distintas compañías, en el grupo de productividad también, en cada uno de estos segmentos. Bueno, lo interesante es entender que a su vez se dividen en exclusivos e independientes, entender cómo va a ser la evolución de estos canales, porque el canal de distribución es sumamente importante en el momento de la comercialización y finalmente del éxito o del fracaso de un determinado producto, tecnología o compañía. Es importante la tendencia hacia dónde tiende el sector y hacia dónde los productores, de alguna manera, en base a sus segmentos, prefieren hacer sus compras, su relacionamiento y su integración. Un buen ejemplo, y esto es un ejemplo de nuestra compañía, es, como ustedes saben, nuestra empresa en Argentina tiene una llegada al cliente con distintas marcas. Y básicamente el fin de esto es obviamente poder proveer a la mayor cantidad posible de productores de las mejores tecnologías disponibles, pero obviamente hay que respetar y entender las preferencias de los productores, no solamente en su segmentación actitudinal, sino también en las preferencias en donde los productores adquieren sus productos y cómo quieren relacionarse con las empresas, con los distribuidores, etc. Para eso contamos con dos estrategias claras que fueron extremadamente exitosas en los últimos años. Una fue con DeKalb, en donde obviamente a través de los distribuidores Magnum, que son distribuidores exclusivos, con una gran cercanía a la compañía, es prácticamente una extensión del equipo comercial de Monsanto, de DeKalb en Argentina, a través de sus asesores agronómicos, son aquellos técnicos que pertenecen a nuestros distribuidores Magnum, que tienen un conocimiento agronómico y un seguimiento de los productores muy eficaz, más el equipo comercial propio de la compañía de DeKalb, hacen un conjunto de fuerza comercial que cubren la mayoría de los productores grandes o importantes y medianos de la República Argentina, teniendo un éxito muy importante desde el punto de vista de llegada, penetración. Y conceptualmente la organización de DeKalb está basada en proveer soluciones, no vender híbridos, sino proveer soluciones en donde incluyen todo el paquete de insumos y de productos y de tecnologías necesarios para maximizar el cultivo de maíz. Esto aproximadamente es un mercado de un 65% de productores que realmente quieren o visualizan que es la mejor manera de relacionarse con la distribución. Hay otro sector también muy importante, un 35 o 40% en la actualidad, que prefieren otro tipo de relacionamiento. Para eso contamos con nuestra marca La Tijereta, que son productos excelentes en el mercado y con muchísimo foco en este tipo de distribuidores, como grandes cooperativas, agronomías y algunos distribuidores, ayudándolos a proveer ellos mismos a los productores sus soluciones en cada uno de los lotes. Así que la realidad es, son dos modelos muy distintos, pero el objetivo es poder proveer a la mayor cantidad posible de productores las mejores tecnologías y obviamente generar el mayor éxito posible teniendo en cuenta las preferencias de los productores. De nuevo, una de las oportunidades que realmente visualizamos y personalmente soy un ferviente creyente de que esto va a ser muy importante es la integración. Cuando hablamos de integración de tecnologías, sabemos la complejidad que tiene, genética, biotecnología, productos de protección de cultivos, tratamiento de semillas, etc. Pero también hay algo muy importante en la nueva agricultura, que son los nuevos jugadores en este nuevo mercado. Es un mercado de tecnología, es un mercado que pasó de 2.000 kilos hace 20 años a 8.000, 9.000 kilos hoy en maíz. Es un negocio donde era un negocio de economía básica, un negocio de alto nivel tecnológico. Por lo tanto, obviamente esto generó un gran estímulo para muchas compañías y muchas tecnologías de estar incluidas en el sector. Si nosotros tuviéramos la capacidad de integrar el know-how, el conocimiento de cada uno de estos sectores de la cadena,
en forma coordinada y digamos, una llegada común, con un objetivo en común, sin lugar a dudas que esto tendría un impacto muy importante en el rendimiento, tendría un impacto en la riqueza generada en el sector, y obviamente todos ganarían. Algunas palabras de la distribución en Estados Unidos. En Estados Unidos, obviamente el negocio es extremadamente importante. La distribución, todos los productos agrícolas se venden a través de distribuidores, hay distintas categorías de distribuidores, pero prevalecen básicamente los que se denominan retails, aquellos grandes firmas. Para que tengan una dimensión, son empresas que podrían llegar a tener 700, 800 sucursales o puntos de venta, en donde comercializan todos los productos. Acá se denomina el Home Farm Solution, que en realidad es proveer todos los productos y realmente con una cobertura física extraordinaria. También hay distribuidores que son distribuidores farmer dealers, son aquellos distribuidores que son productores y que le venden a sus vecinos. También hay distintas categorías, pero básicamente prevalece a nivel de facturación los retails. Cuando uno ve la facturación de la distribución en Estados Unidos, en el 2012 fue de casi 28 billones de dólares, 28 mil millones de dólares. Y cuando pasamos a una proyección al 2020, según Context, que es una empresa de research, ellos prevén que esto va a pasar a 41 billones o 41 mil millones de facturación. Y esto es un número impresionante, pero es muy simple. Hay un flujo tecnológico mayor, como lo estamos viviendo en Argentina, en Brasil y en otros países. Esto genera nuevas empresas, nuevas tecnologías, nuevos inputs, nuevos insumos para la hectárea en pos de rendir más en una forma más sustentable. Y esto va a generar grandes cambios. Ustedes pueden observar en la torta la incidencia impresionante del fertilizante en este portfolio. Esto es muy diferente de Argentina. El fertilizante acá maneja la distribución sin lugar a dudas, es impresionante. La semilla ocupa solamente un 13%, quizás un 15% en el 2020, pero obviamente es el eje más importante. Entonces, el gran desafío acá es cómo trabajar con los distribuidores y compartir con ellos que obviamente que el 13 o el 15% de su portfolio, que es la semilla, tiene un eje fundamental para maximizar el resto de los insumos. Muy diferente a Argentina, donde la semilla tiene una participación mucho más alta. Así que grandes desafíos acá, pero de nuevo, están todos relacionados con la coordinación, la integración y poder proveer la mejor tecnología en el momento exacto para el productor y para cada ambiente. Bueno, desde el punto de vista de Monsanto y basado en la dinámica del mercado, en el comportamiento del mercado, los productores a nivel general tienen o compran aproximadamente 2,5 híbridos para sus explotaciones por año. Es un promedio, pero los productores prefieren diversificar riesgos por una serie de razones. Yo creo que en el futuro esto va a disminuir, pero esta es la realidad que nos encontramos hoy en Estados Unidos. Entonces, para eso, y teniendo distintas regiones comerciales, una diversidad enorme desde el punto de vista productivo, esto es inmenso, es muy grande. Monsanto tiene 3 distintos niveles de negocios y 3 distintas marcas en pos de poder maximizar la llegada del productor y poder brindarles a los productores con distintas características, distintas preferencias, los mejores productos posibles. La primera es los productos que denominamos marcas nacionales, que son Decal, Asgrow y Delta Pine. Delta Pine es una empresa de algodón, Asgrow de soja y Decal maíz. Tenemos básicamente las distribuciones a través de los retails, de los grandes distribuidores, como les mencioné anteriormente. Tenemos una altísima participación de mercado, una gran cobertura física y una marca que tiene un posicionamiento realmente muy importante. El segundo canal lo denominamos channel, es un canal, es una forma de comercializar, yo diría bastante similar a lo que es Decalb en Argentina, con
el distribuidor se llama Seedman, se denominan Seedman, son entrepreneurs, son distribuidores muy preparados técnicamente, con una empresa de tamaño mediana, en donde realmente dedica muchísimo tiempo al servicio, al estar con sus productores, a entender sus necesidades, a comprender sus emociones y brindar el mejor servicio y la mejor prescripción posible. Y obviamente con una posibilidad de introducir las tecnologías de una forma muy rápida, gracias a ese relacionamiento muy importante. Son pequeñas, medianas empresas en comparación con los retails que manejan DECALB. Y finalmente las marcas regionales. Contamos con 10 marcas regionales en las principales regiones de Estados Unidos, y esto es sumamente importante. El objetivo de la marca regional es brindar a productores localistas, productores locales, muy tradicionalistas, generalmente son productores medianos o chicos, productores que tienen una alta influencia en la comunidad, muy religiosos y de nuevo muy apegado a las tradiciones, que prefieren no comprar marcas digamos de alto vuelo, o marcas que se venden en todo el país y marcas muy sofisticadas. Entonces, para aquellos productores, que obviamente son productores que también buscan rendimiento, que también buscan generar mayor rentabilidad, contamos con estas 10 empresas, estas 10 marcas en las distintas regiones, con mucho foco local, con mucha inversión en la comunidad y con una conexión desde el punto de vista agronómico y financiero y de relacionamiento local versus las grandes marcas. Y con esto obviamente es una estrategia muy interesante para tener una gran cobertura, ser exitosos en Estados Unidos y ir proveyendo a los productores de la mejor tecnología de la manera que ellos se sienten más confortables. Seguramente esto en el futuro, o esta dinámica irá cambiando, pero esta es la realidad de hoy y la compañía está siendo muy exitosa con esta estrategia. La complejidad y la interacción de las distintas tecnologías en pos del aumento de rendimiento. Ustedes pueden observar la primera columna, las semillas, los híbridos, la biotecnología, las distintas marcas, los distintos productos. La segunda columna son los productos, tanto biológicos como químicos, que ayudan a la maximización del rendimiento, por ejemplo, tratamientos de semillas, por ejemplo, productos como Roundup y para control de malezas y los distintos principios activos en el proyecto de Roundup Plus en pos de mejorar y en pos de aumentar el control de malezas en un concepto de sustentabilidad agrícola. Productos biológicos, aquellos productos en la nueva generación de productos en donde son productos que mejoran la fisiología de la planta, por lo tanto pueden mejorar la absorción de nutrientes, mejoran el rendimiento. En el lote hay dos conceptos muy importantes en los cuales la compañía está trabajando y la industria está trabajando. Por un lado, la agricultura de precisión. En Estados Unidos tenemos un programa que se llama Field Scripts. Es un programa en donde se combina la información del productor, la información tecnológica de todos nuestros productos y los productos que combinan para producir maíz, soja, algodón, etc. Toda esa información va hacia un algoritmo, una fórmula matemática compleja en donde de alguna manera se genera una prescripción, esa prescripción a través de un iPad o algún elemento tecnológico se conecta en la sembradora preparada con monitores específicos, con piezas específicas para mejorar la plantabilidad y el seguimiento y el monitoreo. Obviamente el productor puede copiar los diferentes ambientes del terreno utilizando la tecnología adecuada para cada ambiente, para cada lugar, mejorando el rendimiento, disminuyendo costos, y este es el concepto básicamente de agricultura de precisión. También hay una adquisición reciente de la compañía, la compañía se llama Climate Corporation, es una compañía dedicada básicamente a la modelización de información disponible desde el punto de vista del weather, del clima,
en donde obviamente a través de distintas modelizaciones, basados en información real o disponible o pública, más información propia, poder predecir de una manera mucho más certera el tema del clima y de esa manera poder mejorar la operatividad en el campo, en los lotes, por ejemplo, entendiendo cuándo es el mejor momento para cosechar o entendiendo cuándo es el momento ideal para poder sembrar en temas de horas y eso cómo afectaría positivamente finalmente el rendimiento y la eficiencia operativa, entendiendo una serie de reportes climáticos y por supuesto con un nivel de sofisticación permitiéndole al productor poder predecir con mayor anticipación, obviamente el clima, que es un tema importantísimo para mejorar la agricultura, por ejemplo el tema de pestes o de ataques de insectos o de hongos. Si uno tiene con certeza, con anticipación determinadas proyecciones climáticas, va a poder predecir quizás el ataque o la intensidad de determinadas pestes, hongos, etc. Y el saberlo con anticipación, primero, reduce costos y segundo, maximiza los rendimientos. Lo mismo pasa con el tema de la cosecha, digamos, a través de información, que a través de modelos se convierten en conocimiento, ese conocimiento se lleva al productor, con la información disponible, con mayor información disponible y mayor conocimiento disponible, sin lugar a dudas es una herramienta fundamental para aumentar su rentabilidad en un concepto de sustentabilidad y en un concepto de maximizar su producción. Hay algunos desafíos también que enfrenta el agro sin lugar a dudas. El primer desafío a nivel mundial yo creo que es la reputación del sector. El sector agrícola realmente años atrás no participaba de la economía como algo relevante. Hoy el sector agrícola es una parte importante de la economía, a pesar que en Estados Unidos quizás sea el 1,5% del Producto Bruto. El impacto que tiene la agricultura es algo muy relevante y en el mundo no hay ninguna duda. Así que el hecho de ya ser más famoso como sector, la gente, el ciudadano común que no está en el sector necesita más información, necesita entender qué es la biotecnología, qué son las tecnologías, cuáles son todas las nuevas reglas del sector. Por lo tanto, creo que es un desafío que tenemos todos los que estamos en el sector, de cómo mejorar, cómo trabajar la reputación para que a medida que vayamos creciendo y a medida que vayamos intensificando la tecnología, este sector sea muy bien visto y con mucho soporte del resto de la ciudadanía. Sistemas regulatorios y trazabilidad, esto es fundamental. Nuevas tecnologías más específicas requieren especificaciones muy concretas y por supuesto desde el punto de vista de sustentabilidad, hoy por ejemplo estamos viviendo regulaciones con el uso del agua, que es totalmente lógico y debe ser así. Bueno, por eso requiere de entrenar y requiere de trabajar con todos los sectores involucrados en pos de maximizar. Requiere más trabajo, más esfuerzo, pero obviamente vale la pena hacerlo. Lo mismo pasa con la deriva de los productos, con productos orgánicos que requieren una determinada trazabilidad y obviamente con el consumidor que hoy, como antes no participaba, hoy participa. Y es muy importante poder entender y poder llegar al consumidor con las nuevas reglamentaciones y aspectos regulatorios que esto exige para obviamente poder crecer en forma sostenible. El otro punto de desafío es la volatilidad económica, al cual tenemos hoy, vemos qué pasa con las guerras en Ucrania, Rusia, volatilidad en el precio de los commodities, en los mercados, todo eso. Obviamente hay que manejarlo muy bien en un negocio en donde obviamente el negocio agrícola es de largo plazo, las inversiones son de largo plazo y bueno, cómo manejar esta volatilidad en el mediano o corto plazo con un proyecto de largo plazo. Eso es un desafío importante que visualizamos en el sector. Oportunidades. La nueva oportunidad es enorme y está basada en el know-how, en la integración.
cómo aumento mi productividad, cómo aumento mis rendimientos basado en mucho más conocimiento, en integración de las partes. Esto va a ser una oportunidad desde el punto de vista profesional para todos los del sector y va a haber un antes y un después, sin lugar a dudas. Sistemas integrados, es decir, no podemos trabajar solos, hay muchas partes de la cadena que tienen que integrarse mucho más y eso va a ser parte de la oportunidad que tenemos. Nuevas empresas, imagínense empresas como Google, Amazon, empresas que estaban lejos del sector, cómo van a participar otras empresas de tecnología que realmente están visualizando, por ejemplo, agricultura de precisión como algo sumamente interesante, o empresas de clima, como en el caso de Climate Corporation, como les comenté anteriormente. El otro tema, como concepto general, es la demanda sostenida, lo vimos al principio. La agricultura va a necesitar producir mucho más, va a necesitar intensificar el rendimiento y va a tener que hacer mucho más con menos en un mundo sustentable. Eso es una oportunidad para todos los del sector y obviamente la sustentabilidad como un eje fundamental. Nada se puede hacer sin pensar primero en sostener el sistema y en ser sustentables como sector para producir más cuidando y mejorando el medio ambiente. Bueno, con esto doy fin a mi charla, espero que la hayan disfrutado y seguramente voy a estar dispuesto y vamos a dar tiempo para contestar algunas preguntas. Muchas gracias.